La obra del Espíritu Santo. La semana pasada hablábamos sobre la naturaleza del Espíritu Santo y en esta semana hablaremos de su obra, esa obra que se realiza en todo hijo de Dios. Como dije al principio de esta serie de predicaciones sobre el Espíritu Santo, os hablé de que en nuestras iglesias se predica poco sobre, o casi nada, o nada, sobre el Espíritu Santo. Y debemos escapar de esa tendencia, porque el Espíritu Santo es el que obra en nuestros corazones, el que obra de una manera particular en tu corazón y en mi corazón, de una manera particular e íntima, donde nuestras oraciones las recibe y suben por su gracia a esa triunidad que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a conciencia no he puesto un versículo en concreto, sino que habrá algunos versículos porque quiero que veamos cómo podríamos en un versículo expresar, o en una perícopa, en un grupo de versículos, hablar de la obra del Espíritu Santo cuando esa obra está implícita en todas las Sagradas Escrituras. Por eso, cuando nosotros escuchamos hablar de que el Espíritu Santo no es algo que está ahí, sí, que nos despertó en un momento determinado, y a partir de ahí dimos la callada por respuesta, no hubo una conversación o una discusión acerca del Espíritu Santo. Estoy hablando prácticamente por mí mismo, pero también es algo normal que no es normal, algo usual que descuidemos esta figura de la Santísima Trinidad, del mismo Dios, del Espíritu de Dios que está en tu vida y en mi vida. ¿Puede haber algo más importante que esto? ¿No puede ser esto motivo para que nosotros hablemos del Espíritu Santo? ¿O es que el Espíritu Santo no habla a tu corazón? ¿O es que tienes miedo de que te hable? ¿O es que hay algo en ti que te impide acercarte al Padre a través del Espíritu de Cristo, a través del Espíritu del Padre? Las tres personas de la Santísima Trinidad es un solo Dios, no son manifestaciones de Dios, sino que es el mismo Dios, la Trinidad. Por eso debemos conocer que el Espíritu de Dios está obrando hoy en la Iglesia de una manera muy particular, de una manera muy íntima. Hoy el Espíritu Santo está obrando en nuestro tiempo y en todo lugar de la tierra. Está obrando en sus hijos, el más miserable de todos ellos, el más pecador de todos ellos, aquella persona que se siente pecadora y que sufre y no se atreve a hablar. El Espíritu Santo, en ese obrar del que vamos a hablar hoy, es una fuente inagotable de bendiciones para su pueblo y para su iglesia, para su pueblo aquí en Churriana, para su iglesia aquí en Churriana y en todo el mundo. El Espíritu Santo es fuente de poder
del mismo Dios, dado a ti como individuo, como creyente, como hijo de Dios y como iglesia a todos nosotros. Es importante hablar, pues, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fuente de poder, dado también a su iglesia y a cada uno de sus miembros. El Espíritu Santo, cuando estamos caídos, cuando estamos derrotados, nos levanta y nos libera de nuestras propias debilidades y nos hace fuertes. Ese es el Espíritu Santo del que nosotros no debemos olvidar de hablar de Él, de conocerle y hablar no de Él, sino hablar con Él, porque está en tu corazón, en tu vida, obrando en ti. Y como decía la semana pasada, llorando contigo, sufriendo contigo. Una de las primeras obras que el Espíritu Santo hace en las vidas del ser humano, a través de la gracia común. Hay un llamamiento general, pero nos quedamos ahí. No, hay también una obra del Espíritu Santo en toda criatura, en todo ser viviente en un momento determinado de su vida. Por eso, obra en toda criatura, obra en la convicción de pecado. No es parte y sí de la naturaleza natural. Perdonadme la repetición, que no lo es. No es esa ley natural y sí que le dice al hombre lo que es bueno y lo que no es, sino de una manera muy particular el Espíritu Santo obra en cada criatura mostrando su pecado, mostrando cuán fuerte es, para que el ser humano se dé cuenta de lo que está haciendo, para que todo hombre y toda mujer no tenga excusa. Pero de una manera, esa convicción de pecado que es dada a todo hombre y a toda mujer, es dada de una manera muy particular a todos y a cada uno de sus hijos, a ti y a mí y a todos los que estamos aquí, que han conocido la gracia de Dios en sus corazones. No es que nosotros reconozcamos que somos pecadores, sino que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón esa facultad que tiene un plus sobre los demás. Porque la gracia de Dios ha abundado en tu vida a través de la conversión. Por eso, mis hermanos, cuando hablamos de todo lo relativo con la relación del hombre con Dios, siempre, en cada momento, en cada lugar que nos encontremos, sea cual sea nuestra situación personal, debemos entender que esa convicción de pecado, para aquellos que no creen, es importante, te la ha dado Dios, para que reconozca tu propia naturaleza. Pero todos sabemos que el hombre natural no puede, porque el hombre natural va contra Dios, contra el mensaje de Dios, pero Él muestra su amor. Y al igual que da la luz, al igual que da la noche, al igual que da el calor, el frío, la nieve, la lluvia, la sequedad y todo esto de lo que a veces hablamos, al igual Él da y sigue dando de una manera particular a cada uno de nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, como personas que no solamente somos convencidas de que somos pecadores, sino que lo sentimos cuando pecamos y el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. No es que el hombre
sea bueno. No es que tú seas bueno porque eres un hijo de Dios, porque un día determinado el Señor llegó a tu vida y te cambió y todos tus parámetros fueron destrozados por esa obra. No, no es que el hombre sea bueno, sino que el Espíritu Santo de Dios hará al hombre redimido bueno. No es que tú seas mejor que yo o mejor que cualquiera de nosotros de una manera general, sino que tú eres bueno. Esa parte de ti es buena porque hay una obra del Espíritu Santo que está ahí en tu vida, en tu corazón, en lo más profundo de tu ser. Y si eso no es así, tienes un problema, un grave problema. No es que tú te acercaras algún día de tu vida a Él, sino que Él se acercó a ti, que Él te llamó y te llamó con su propio nombre porque te conocía desde antes de la fundación de los mundos. Porque Él te amó antes que los mundos fuesen. Él te conocía. No te acercaste tú a Él, hermano y hermana, sino que Él se acercó a ti. No es que tú un día determinado de tu vida le aceptases como tu Salvador personal y eterno, sino que Él, el Espíritu Santo, a través de la obra del Espíritu Santo, Dios te hizo acepto con Cristo, te hizo acepto con el amado. No es en absoluto, estoy hablando al creyente convertido, no es en absoluto tus buenas obras las que te hacen diferente a los demás, sino que lo que te hace diferente a los demás es precisamente esa obra constante, diaria, en tu vida, constante y cada día en tu vida. Cuando caes, cuando sufres, cuando estás destrozado. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros empezamos este ciclo, habló a sus discípulos y se despide de ellos y les dice, y les promete a los suyos que serán convencidos de pecado por el Espíritu Santo. Hasta ese momento los discípulos seguían a Jesús por la gracia de Dios, comprendían todas sus obras, pero aún no habían recibido de una manera especial, concreta, esa convicción de pecado. Por eso dice en el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 16, versículos 8 y 9, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. En otro lugar les habla que les dejaría el Consolador. Y por eso se mostró el Espíritu Santo allí en el aposento a aquellos hombres miedosos, asustados, temerosos de sus vidas y de lo que podría ocurrir. Pero a partir de ese momento se abrieron sus corazones, sus gargantas fueron potentes para proclamar el Evangelio de la gracia del Señor. Por eso, en esa venida del Espíritu Santo, su obra comenzaría con esa convicción de pecado. No olvidemos que esa convicción de pecado es anterior, y no la confundamos, es anterior a la conversión. Y continúa esa convicción de pecado después de esa conversión y nos persigue toda nuestra vida. Y el converso, en el converso,
en ti y en mí, en ese avance hacia la regeneración completa, en ese avance hacia la santificación. Puede haber personas en esta iglesia y en otras iglesias que aún sus vidas no hayan sido tocadas por la gracia de Dios y que tengan convicción de pecado. No es suficiente eso. Si en realidad siente el pecado y no hay nada más en tu vida, eso no es gracia salvadora, es la gracia común dada a toda criatura. Esa no es. Tú necesitas que el Espíritu Santo, en ese caso, llegue a tu vida. Abra tu corazón. Abra tu corazón. Si no hay arrepentimiento. Porque el hecho de tener convicción de pecado lo tiene todo el mundo. Sabemos cuando un niño hace algo malo, sabe que en realidad ese pecado es malo. Estoy hablando de eso, no nos confundamos. Pero con la convicción de pecado tiene que haber algo importante, genuino, propio del auténtico Hijo de Dios. El arrepentimiento. Hay personas, y conocemos en iglesias que hemos estado, en las que estamos, conocemos que no están dispuestas a cambiar. Soy así y nadie me cambiará. Es mi carácter, es mi forma de ver las cosas. Y siempre estamos perdonándole la vida. Y hay que decirle, hermano, hermana, arrepiéntete de lo que haces. Porque estás en pecado, porque la gracia libre de Dios aún no ha alcanzado tu vida. Puedes tener un corazón muy religioso, pero ese es el distintivo del creyente, pero no del convertido. Y no olvidemos que el mismo diablo es creyente también, cree en Dios, cree en Jesús, conoce a la perfección la obra de Jesús, por eso lucha, tiene toda la información, más que tú, más que yo. Por lo tanto, ser creyente no significa absolutamente nada. Debes pensar, debes meditar en lo que estamos diciendo en esta tarde. La gracia común de esa convicción de pecado debe ir acompañada con el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un don de Dios dado solo y exclusivamente a su pueblo. Ese arrepentimiento válido, ese arrepentimiento que a veces nos hace sentirnos muy mal. Pero el Hijo de Dios no tiene vergüenza de hablar con su Padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, dijo algún hombre de Dios. Por eso, los infiernos están llenos de buenas personas, de buenas intenciones. El infierno está lleno de gente que en vida fueron muy religiosas, muy cumplidoras, de gente que fueron buenos esposos y buenas esposas, y buenos padres de familia y buenas madres de familia. Pero no están con Dios, porque no creyeron escuchar, no pudieron sentir su pecado. Pero no puede quedarse ahí. No puede, si tú eres una de esas personas, no te puedes quedar ahí. Debes sentir tu pecado en lo más profundo de tu ser. No puedes seguir rechazando el Evangelio de la gracia de Dios sin sufrir las consecuencias. Muchos rechazan el mensaje diciendo: soy bueno, es que yo soy una buena persona, soy un buen padre de familia. ¿Qué más puedo hacer? Voy a la iglesia cada domingo, sea católico o sea protestante o incluso evangélico. Sí, más que puedo hacer. Debes orar al Señor, suplicar.
que su gracia te inunde, que obre en ti el milagro de la salvación. Y si eso es así, eso te lo dará Él como un regalo para ti y para tu vida. Por eso el ser humano debe sentir la voz de Dios. El ser humano debe escuchar la voz de Dios. Pero también debe escuchar su pecado. O debe, sentir su pecado. Pero no puede quedarse así. Si ese es tu problema, no te puedes quedar así. Tienes que tener genio, valentía para decirle a Dios: Señor, perdóname. Y hacerlo con todas tus fuerzas. Y verás cómo Él llegará a tu vida. Porque si lo haces así, realmente tú eres uno de aquellos que Él conoció en la eternidad. Porque para Dios no hay ni principio ni fin. Por eso dice la Escritura en el Evangelio, según San Juan capítulo 3, versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Fijaos bien, en pasado, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya ha sido condenado. Y no debe sorprenderte estas palabras, por lo que he dicho antes. Nuestro tiempo, nuestro ahora, no es el tiempo de Dios. Para Dios es la eternidad. Es el tiempo de la tierra en la cual vivimos. Ni tan siquiera este tiempo es el tiempo de la luna o del planeta más cercano a la Tierra. Es otro tiempo. Nuestro tiempo se mide por días y años en la rotación de la Tierra. Pero ese no es el tiempo del firmamento, ni de nuestro propio satélite, es otro tiempo. Lo vas cogiendo. El que no ha creído en el unigénito, en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ya ha sido condenado. Tú estás aquí con un motivo especial esta tarde. Dios te ha traído aquí por las circunstancias que sea. No estoy hablando de mis hermanos, estoy hablando si hay alguien que en realidad aún no ha conocido a Cristo en su vida. Aún no ha escuchado la voz de Dios, del Espíritu Santo, cómo obra en él. Es algo urgente. Es algo que no se puede dejar para mañana. Por eso, aquí, este versículo ha hablado de creer, pero no es el creer humano, es creer en el Dios único. No se refiere a creer en su sentido literal del término. Ya, como dije al principio, Satanás cree, y su diablo, y creen en lo que es Cristo, y creen en la obra de Cristo, creen en su existencia, creen en su obra. Sin embargo, están condenados como ángeles que cayeron de la gracia de Dios. ¿Cuánto no más aquellos que no vieron, aquellos que no sintieron jamás, aquellos que no aceptaron el señorío de Cristo en sus vidas? El drama de la condenación cae sobre aquellos que no recibieron la palabra, que durante años la estuvieron escuchando constantemente, pero no la recibieron en su corazón, sino que no pasó de sus sentidos. Por eso, aquellos que no vieron, ni sintieron, ni aceptaron el señorío de sus vidas,
serán condenados en la eternidad y para siempre. Por eso el drama de la condenación cae sobre aquellos otros que, recibiendo la palabra, escucharon, no recibieron la palabra, de aquellos que no recibieron la palabra, que la escucharon y que al mismo tiempo se complacieron con su pecado. Así estoy yo bien, así estoy bien, ¿por qué tengo yo que convertirme? No te conviertas tú, te convierte el Dios soberano, el único Dios, porque Él mandó a su Hijo y se humanó el mismo Dios, y después de subir hacia el Padre, Jesús mandó al Espíritu Santo para animar, para bendecir a sus hijos y de una manera particular a su iglesia. Con engaño, con iniquidad, el no tener amor a la verdad de Dios, aquellos que viven en un poder engañoso, aquellos que creen en la mentira, aquellos sufrirán esas consecuencias. Y dice la palabra de Dios: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. La verdad en mayúscula, la verdad es amor de Dios para ser salvos. Aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la mentira, con la injusticia. Esta es la verdad bíblica, esta es la verdad evangélica, esta es la verdad dada por Dios a cada uno de sus hijos. No puedes excusarte, no puedes decir porque seas viejo, porque seas joven, bueno, mañana primeramente voy a disfrutar, ya todo se arreglará. No. Estas palabras que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, le escribe en su segunda carta a los tesalonicenses, su capítulo 2, versículos del día 12, es para ti. Y también de una manera especial para cada uno de sus hijos, para que no bajemos la guardia, para que no pensemos que todo está hecho, sino que vivimos en una vida espiritual, en guerra, en una batalla enorme de las cuales somos tirados cada momento por tierra. Y viene el Espíritu Santo y nos anima y nos sube, sabiendo que perderemos muchas batallas mientras vivamos en esta tierra, pero que Cristo pelea la buena batalla por ti y por mí. Y por eso, como decimos tantas veces, somos más que vencedores en Cristo Jesús por la obra del Espíritu Santo. Esa obra maravillosa, ¿por qué no hablar de ello, verdad? Qué lástima, cuántas bendiciones en el transcurso de nuestra vida no habrá perdido la Iglesia del Señor. Por miedo a que nos llamen carismático, pues gloria a Dios que nos llamen lo que sea, pero creemos en el Espíritu Santo y no nos avergonzamos de lo que creemos. ¿Quién será? Podríamos preguntarnos esta tarde, entonces salvo. Bíblicamente, el hombre está muerto. Y un muerto no tiene capacidad para levantarse. La palabra de Dios dice que el pecado es muerte
Y solamente la gracia de Dios y la sangre de Jesucristo derramada en el Calvario puede limpiarte del pecado. Puede limpiar del pecado a su iglesia y a cada uno de sus hijos. El hombre natural no tiene capacidad, pero tampoco quiere. Por eso nosotros hablamos de que somos salvos, no porque haya algo en nosotros que nosotros lo mereciéramos. Y dice la palabra de Dios que escogió lo peor de este mundo, escogió a lo peor de este mundo, a la basura de este mundo, para su gloria y para su honra. El Catecismo Menor, que ya en su día nuestro hermano, el anciano Óscar, estuvo enseñando durante casi un par de años, nos dice en su pregunta, en las preguntas 29 al 31 que voy a leer: ¿cómo somos hechos partícipes? Pregunta: ¿cómo somos hechos partícipes de la redención comprada por Cristo? Somos hechos partícipes de la redención comprada por Cristo por la aplicación eficaz que de ella nos hace el Espíritu Santo. Así escribieron nuestros padres en la fe. Esa acción del Espíritu Santo que continúa. ¿Cómo nos aplica el Espíritu Santo la redención comprada por Cristo? El Espíritu Santo nos aplica la redención comprada por Cristo. Nos aplica la redención comprada por Cristo obrando fe en nosotros y uniéndonos así a Cristo, obrando en nosotros fe y uniéndonos así a Cristo por nuestro llamamiento eficaz. No es el llamamiento, lo dice en alguna ocasión, no es el llamamiento del joven rico: Señor, yo quiero seguirte, sígueme. Es que antes tengo que enterrar a mi padre. No, ese es el llamamiento general a toda criatura, porque su amor es universal. El amor de Dios no puede estar encerrado en unas pocas personas. Tanto amó Dios al mundo que lo dio para que el mundo conociera la verdad, y no la conoció, por lo que decíamos antes, porque están muertos en sus delitos y pecados. Por el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz es el llamamiento que Jesucristo le hace a Pedro. Pedro, sígueme. Y Pedro le mira, ¿y qué dice Pedro? Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Pero Pedro sí le siguió y dejó las redes y lo dejó todo y siguió al Maestro. Lo mismo ocurrió con Mateo y con otros de sus discípulos, con todos ellos. Es lo que ocurrió un día en tu vida y en mi vida, ¿verdad? Y quedamos cautivos del amor de Dios a pesar de nuestras huidas hacia atrás. Y Él nos recuperó hacia adelante. Gloria a Dios. Y continúa. ¿Qué es el llamamiento eficaz? Llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios. Fijaos bien cuántas veces habla del Espíritu Santo nuestros padres en la fe. Aquellos hombres santos de Dios que estuvieron mucho tiempo sacando de toda la Biblia y resumiéndola para que nosotros pudiéramos de alguna manera comprenderla mejor. ¿Qué es el llamamiento eficaz? El llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios por la cual, convenciéndonos de nuestros pecados o de nuestro pecado y de nuestra miseria, ilustrando nuestras mentes o abriendo nuestras mentes con el conocimiento de Cristo y renovando nuestras voluntades, nos persuade a abrazar a Cristo,
que nos ha sido ofrecido gratuitamente en el Evangelio y nos pone la capacidad para hacerlo. Es decir, primeramente nos convence lo que hablamos en el día de hoy, esa obra maravillosa, la primera obra que hace al hombre en general. Nos convenció de nuestro pecado y de nuestra miseria. Nos abrió posteriormente nuestra mente en un conocimiento de Cristo y renovó en cada uno de nosotros nuestra voluntad. De alguna manera lo que quiere decir es que nuestra voluntad quedó hecha añicos ante esa fuerza poderosa e indestructible de la voluntad de Dios. Y nos persuadió a abrazar a Cristo, a no poder dejarlo nunca jamás, aunque medie la muerte, la cárcel, aunque nuestra vida esté en peligro. Ahí el Espíritu Santo obrará en nosotros como está obrando en tantos hermanos y hermanas en nuestros días. Y nos dio capacidad. Nos dio esa capacidad necesaria para comprender, para entender y para vivir la palabra de Dios en una nueva vida. Un cambio total. Y a pesar de nuestras ausencias, a pesar de que muchas veces, como el niño pequeño, se va para atrás porque le gusta lo de atrás, Él recoge y nos vuelve a su lugar exacto. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, dice el Señor a la iglesia de Chorriana, a todas las iglesias de este país y del mundo, pero de una manera particular te lo dice a ti en esta tarde. No te dejaré, aunque tú quieras huir, yo te recogeré, yo te traeré. La fuerza de Dios te pondrá en su justo lugar. Repito que es importante el concepto. Y no escaparás de esa sublime gracia, de esa gracia abundante de la que hablaban nuestros padres en la fe. Nosotros tenemos que animarnos en nuestras enfermedades, en nuestros dolores, en nuestra ausencia, en esa desgana. Quiera el Señor que tú sientas, y esta es mi oración y con ella acabo, lo que he sentido al preparar esto, solamente eso, que eso sea en tu vida una constante y en mi vida también. Que el Señor os bendiga y nos ayude a todos. Amén.